Fede, acá todo el equipo de Cuánto Cuento, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Muy bien, acá repasando un poquito de cosas nacionales, pero queríamos que nos lleves al mundo, porque hubo elecciones en España y el resultado otra vez no es el que marcaban las encuestas. Sí, bueno, se especulaba en la semana, lo estuvimos conversando con Eva, la posibilidad de que lo que hubiera fuera efectivamente un triunfo en términos políticos y electorales de lo que es lo que sería el nuevo bloque de la derecha en España, que está conformado básicamente por el Partido Popular y su aliado Vox. Todas las encuestas mostraban la posibilidad de que se obtuviera una cantidad de escaños suficientes para conformar el gobierno. Hay que recordarle a la audiencia que España tiene una monarquía constitucional donde hay un gobierno que se conforma por los diputados que son electos en la asamblea. Se esperaba que la derecha pudiera reunir esos votos. En la última semana se revirtió esa tendencia y finalmente lo que aconteció ayer es que, si bien el Partido Popular, que es la expresión, digamos, de la centro derecha, obtiene la mayor cantidad de diputados, no le alcanza para conformar el gobierno, porque para eso se necesitan la mitad más uno de los asambleístas. Quien aparece con más posibilidades de conformar inicialmente el gobierno es el Partido Socialista Obrero Español, de la mano de el actual jefe de gobierno de España, que sí puede lograr o podría lograr a través de una alianza amplia con la izquierda y con expresiones nacionalistas, por ejemplo, del País Vasco y de Cataluña, podría llegar a conformar el gobierno. Sin embargo, como bien vos decís, más allá de las especulaciones de la conformación del gobierno, lo que hay es un cambio de expectativas fuerte, porque la derecha estaba montada en una ola triunfalista que le hizo incluso incurrir en varios errores en la última semana electoral por estar demasiado confiada en los resultados que se iban a obtener, y esto la pone ahora frente a un dilema, porque si bien está obligada a intentar formar gobierno, un fracaso en la conformación de ese gobierno le dejaría libre las manos para que pudiera avanzar con la continuidad del gobierno conformado hoy por el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados de la izquierda y sectores nacionalistas, como decía, del País Vasco y de Cataluña. ¿Cuáles son los tiempos, Federico, para que se pueda conformar gobierno? Y es el primero que es Canteprí, ya el Partido Socialista cierra con los catalanes y cierra con Sumar, que sería la expresión de venida de Podemos. Si cualquiera puede conformar o hay prioridad, ¿cómo es ahí el juego de la OCA en España? Bueno, no está claro esto. En realidad, la llamada democracia española, que es una democracia entre comillas, ¿no? Porque recordemos que hay un rey ante quien tiene que comparecer quienes han sido electos, y el rey tiene que darles la indicación o la autorización para hacer una propuesta para conformar gobierno. También hay que decir que se puede dar que el más votado no es el que tenga más escaños, porque depende a cómo se reparten también las bancas. Puede ser que la mayor cantidad de votos no necesariamente se traduzca en una mayor cantidad de escaños. Esto también hace ciertas distorsiones sobre el sistema electoral, pero más allá de eso, las especulaciones están sobre la mesa. Por un lado, lo que ha afirmado en el día de ayer y lo ha reforzado el día de hoy el líder del Partido Popular es que van a intentar formar gobierno, y le pidió al PSOE que no lo bloquee. Ahora, para intentar formar gobierno deberían buscar no solamente aliados en Vox, que es esta nueva expresión de ultraderecha filofascista que existe en España, sino que debería ir más allá de Vox. Y ahí ya entra en un juego donde los votos que podría conseguir son incompatibles, porque, por ejemplo, podría intentar articular una alianza con el Partido Nacionalista Vasco, que está difícil que eso suceda, ¿no? Pero podría intentarla, pero el Partido Nacionalista Vasco ha sido muy duro durante la campaña respecto de la inviabilidad de cualquier acercamiento con Vox.
y así con otras alianzas posibles que podría llevar adelante el PP para llegar al gobierno. Ahora, la otra alternativa que le queda, la otra alternativa que le queda es que el PSOE le facilite el gobierno. Pero el PSOE ya ha dicho que no le va a facilitar el gobierno, con lo cual acá quiero subrayar una actitud que me parece interesante, que ha sido durante toda la campaña, que es que frente a este envalentonamiento de la derecha y la ultraderecha, lo que ha hecho el PSOE es dejarlos que expliciten su discurso, dejar que se vea qué significa la posibilidad de un gobierno de unidad entre el PP y Vox, como se vio en varios de los municipios que conformaron gobiernos entre ellos, y a la vez que darle una discusión frontal respecto de las mentiras que ellos llevan adelante y de las consecuencias. Es como dejarlos cocinar en su propia salsa, digamos, ¿no? Que se envalentonan, muestran lo que realmente son, y ahí es donde aparece la reacción popular que les pegó el freno. Yo creo que en estas horas se va a ver eso también, dejar que el PP intente avanzar en la conformación del gobierno y que sean sus propias contradicciones las que le deje la iniciativa a Pedro Sánchez. Qué buen juego de tiempos, ¿no? Hablando, digamos, yo me quedé escuchando distintos análisis, me quedé con dos elementos. Uno tenía que ver con el adelantamiento de las elecciones, que había hecho en su momento Pedro Sánchez, que como decís vos, es una de las opciones, ¿no? Porque dentro del PSOE hay una posición que es unámonos al PP, digamos, facilitémosles el gobierno. Efectivamente, Pedro Sánchez la va a pelear hasta el final. Y el otro elemento es que fueron a dar el debate a los medios de la derecha en este envalentonamiento, que incluso podemos hacer una lectura desde lo nacional, porque se viene construyendo la idea de que la derecha o se derechizó la sociedad, o que el avance de la derecha es inevitable. Incluso uno ve las encuestas de la Argentina y no sé, suman como el 60% entre Juntos por el Cambio, Milei. Yo después quiero ver esos resultados definitivos en las PASO. Y el otro tema es que sea un oficialismo, ¿no? El que logre ganar en un contexto también, ¿no? Con pandemia, con guerra, con inflación. ¿Se puede utilizar un poco el espejo español para pensar también lo nacional acá en la Argentina? Y yo creo que sí, que hay varios elementos en común y otros no, digamos, ¿no? Pero está bien, no todo. Lo principal que sí se puede establecer como una cuestión, digamos, bastante cercana es la conformación de un espacio a la derecha de la derecha, digamos, ¿no? Que sería el equivalente del espacio que aquí se ha conformado con Milei e incluso con expresiones de la propia derecha del PRO, con Bullrich y demás. Eso está claramente conformado de esa manera en España y es bastante asimilable a lo que vemos acá. Pedro, después no es... ¿Querés que escuchemos algunos audios? Tenemos a los protagonistas. Dale. Tenemos a Pedro Sánchez. Escuchémoslo. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos 4 años ha fracasado. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy, y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. Somos más, muchos más, los que queremos que España avance, y así seguirá siendo. Wow, qué envalentonamiento el de Pedro Sánchez, Fede. Yo creo que ahí lo que se ve con claridad y que lo podemos trasladar a la situación de acá es, bueno, qué hacer frente a esta avanzada del discurso de retroceso, digamos, ¿no? Del discurso que quiere dar todo por tierra y que nos ofrece, frente a las dificultades del presente, las recetas clásicas de la derecha, que es confrontarlo y apelar a la movilización reactiva frente a eso, sin dejar de conocer las limitaciones que se atraviesan, sin dejar de exponer incluso las dificultades que aparecen, pero mostrando que un retroceso no es el camino correcto. Creo que hay una clave fuerte en cuanto a la capacidad de movilizar a la base militante, tanto del PSOE como de la izquierda. Hay una figura también importante que reconocer que tuvo un peso en esta campaña, que es Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, quien fue presidente de España, representa también, si se quiere, un sector
de la izquierda, del PSOE, que fue clave también en esta campaña en términos políticos. Si te parece, también escuchamos la contracara del discurso de Pedro Sánchez, que fue el discurso del líder del PP en el día de ayer a la noche también. Con toda humildad, pero también con toda determinación, me hago cargo de iniciar el diálogo para formar gobierno de acuerdo con la voluntad mayoritaria de los españoles expresada en las urnas este mismo domingo. Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España. Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible. Bueno, ¿qué iba a decir si no Alberto Feijóo, no, Federico? Está complicado, Feijóo, porque durante la campaña se instaló como un ganador seguro, incluso llegó a afirmar que si no llegaba a conformar gobierno él se iba a ir, y ahora la tiene muy complicada. Incluso fue criticado por los propios líderes de Vox por este triunfalismo, y esto significa una derrota muy grande para todo el entramado mediático, incluso de la derecha y del poder económico en España, que creían en una victoria fácil. Ahora, el resultado de esto puede significar también que si Feijóo no llega a conformar gobierno, al interior del PP empieza a eclipsar su liderazgo en detrimento de él y en favor de nada más y nada menos que Díaz Ayuso, que es la líder de la fracción, digamos, que está en Madrid, al interior del PP, que es incluso más a la derecha, es una especie de Patricia Bullrich dentro del PP allá, con lo cual el escenario es bastante complicado para adelante. ¿Cuáles son las posibilidades que se abren? Bueno, en relación a la resolución del tema de gobierno, es que si ellos intentan conformar gobierno y no lo logran, está la posibilidad de que lo intente el PSOE con los aliados, que implica no solamente la fuerza de Sumar, que como bien vos decías, rescata un poco el espíritu que había tenido Podemos, sumando a lo que son algunas de las decisiones que había sufrido Podemos, como el sector de Íñigo Errejón, pero también otros sectores de la izquierda española. Pero para lograr conformar ese gobierno también necesitan ir más allá que esa alianza y convocar a los nacionalistas catalanes e incluso a los nacionalistas vascos. Ahí hay una carta a favor que tiene para jugar Pedro Sánchez, que es que cuando fue el conflicto catalán, Pedro Sánchez, recordemos, llevó adelante un indulto sobre quienes habían impulsado el separatismo catalán. Eso fue muy criticado por la derecha española, pero ahora es una carta que Pedro Sánchez puede hacer jugar en términos de capacidad de generar un acuerdo. Si nadie logra conformar gobierno y se llega a una traba, hay que convocar a nuevas elecciones. Desde el punto de vista del PSOE, esto no sería un escenario buscado porque consideran que han llegado al mayor nivel electoral que podían llegar en las actuales condiciones. Así que es un escenario abierto que también es una señal para el conjunto de Europa, porque en Europa las elecciones venían marcando una tendencia a resultados políticos que favorecían a las nuevas expresiones de un nacionalismo excluyente o de extrema derecha, y esto es una anomalía en esa tendencia que se venía viendo. Así que un escenario político abierto, complejo, que lo que marca como evolución general del sistema político en España es que ese bipartidismo que se había roto con la emergencia de Podemos y Ciudadanos se está organizando más que en un nuevo bipartidismo como una especie de bipolaridad. Y eso me bipolaridad que tiene como núcleos del PSOE y en el PP, pero alrededor de los cuales orbitan otras fuerzas políticas que los ayudan a completar el gobierno, pero también les dan la convocatoria a sectores donde esos partidos tradicionales todavía no llegan. En el caso de la izquierda es una bipolaridad que encuentra en Sumar su principal aliado, pero también en la expresión de una España plurinacional. En cambio, en el caso de la derecha es una bipolaridad que convoca al neofascismo. Entonces me parece que ahí está un poco también la clave interpretativa de lo que representan las elecciones en cuanto a la evolución del sistema político. Federico, muchas gracias, muy completo.